La insulina la podemos sacar de un humano, pero es impráctico porque producimos muy poca insulina. Entonces, para obtener una insulina en gran cantidad, lo que hicimos fue coger los genes de la insulina, se los colocamos a una bacteria e hicimos que esa bacteria produjera esa proteína. Y a esa proteína en particular se le dice que es recombinante, que es biotecnológica. Por ejemplo, la aspirina se obtuvo por primera vez del sauce. El sauce es un árbol, pero hoy no se hace aspirina a partir del sauce, se hace de síntesis química. Se fabrica en un laboratorio mezclando componentes. Entonces, a eso se les denomina derivados farmoquímicos, porque se hace en un laboratorio de química. Ahora, los que son obtenidos de fuentes biológicas y que también por su estructura química no son sintetizables en un laboratorio, sino que necesitan el sistema biológico para ser fabricados, se les denomina biotecnológicos, y de esos están los naturales, que se les ha simulado como biológicos, o los que son recombinantes, o sea que cogieron un gen o desarrollaron una estructura de un gen y se le metió a una célula y esa célula produce esa proteína. A eso se les denomina recombinantes. Lo que pasa es que si tú vas a ser fabricante de un medicamento, pues buscas materias primas. Entonces, entre las materias primas hay como dos grandes bloques de materias primas. Está el principio activo y están los auxiliares de formulación. Y eso, pues a través de un proceso tecnológico, se convierte a un medicamento. Los principios activos son lo que realmente ejerce la actividad terapéutica, ¿sí? Pero pues nadie se come, por ejemplo, para el dolor de cabeza un ácido acético salicílico, sino consume una tableta o una grajea o cualquier presentación que incluya el principio activo. Entonces, esa presentación farmacéutica tiene unos auxiliares de formulación y un proceso tecnológico para convertirla en lo que se denomina un medicamento, con una marca específica, por supuesto. Entonces, a eso le sumas materias primas más tecnología, te sale un medicamento y, por supuesto, pues aparecen las reivindicaciones de marca. En términos generales, cuando se ha podido obtener una molécula, un principio activo terapéutico por medio de procesos de síntesis química, es decir, que utilizamos materias primas y las mezclamos en vasos en un laboratorio y podemos obtener unas reacciones que nos dan como resultado la molécula activa, se habla de un producto farmoquímico. Esos productos farmoquímicos pues se formulan y dan origen a un medicamento. Quienes desarrollan los medicamentos, que no podamos llamar originales, que podamos decir, los medicamentos por primera vez, que dijeron, ay, mire, esta molécula puede tener actividad, qué sé yo, antiespasmódica. Y entonces se dieron cuenta por ciertas características que era antiespasmódica, hicieron todos los estudios clínicos necesarios para demostrar que era antiespasmódica. Y entonces lo lanzan al mercado y son los primeros que salen con esa molécula activa al mercado. A ese se los denomina los innovadores. Hoy decimos que lo más correcto es decir productos de primera entrada de acceso a los mercados. Entonces tú mezclas una información de carácter tecnológico con una situación de mercado y obviamente frente a un problema de salud. Cuando hay unos productos que son competidores y que tienen la misma molécula activa, pero que llegaron a desarrollarla haciendo lo que denominamos ingeniería reversa, es decir, ver qué está utilizando quien hizo el desarrollo primario, dice aquí va tal molécula como principio activo y tales ayudantes y se hace por tal y tal tecnología, aparecen los medicamentos que se han denominado genéricos. Entonces, pues, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues no debería en teoría haber ninguna y hay una serie de aproximaciones experimentales que permiten demostrar. Es más, ya no es si lo quieren o no lo quieren demostrar, sino que deben hacer una serie de ensayos que aseguran que desde el punto de vista tecnológico no hay diferencia. Son equivalentes, por lo menos desde el punto de vista de todo lo que se puede evaluar tecnológicamente. Los biológicos pueden ser de células naturales no modificadas. El botox es un ejemplo. Algunas de las enzimas que se utilizan también suelen ser sin células no modificadas, pero hay otros que son obtenidos de células modificadas genéticamente. A eso se les denomina biotecnológicos. Quiere decir que antes de ellos no existía el producto farmacéutico
terapéutico con esa molécula activa. Entonces esos son innovadores, y hay innovadores para farmoquímicos y hay innovadores, productos innovadores para biológicos y para biotecnológicos. Y están los productos que denominamos nosotros competidores o productos de segunda entrada, que en el mundo de los farmoquímicos se les denominó genéricos, y como digamos que hay todo un universo detrás del discurso de los biológicos y los biotecnológicos, los de segunda entrada en relación a los biológicos y a los biotecnológicos se les denomina biosimilares. La primera insulina, por ejemplo, que se comenzó a trabajar, se pensó en insulina derivada de algún animal que produjera también insulina, de cerdo. Algunos pensaron también en paralelo obtener insulina de donantes cadavéricos, porque obtener insulina de vivos es muy complicado. Y después dijimos, pues la tecnología dice, oiga, ¿y por qué no hacemos que se produzca una célula que no la producía normalmente? Entonces esa es la biotecnológica. Entonces tenemos natural, tenemos biológica y tenemos biotecnológica, pero digamos los primeros que los desarrollaron fueron los primeros que entraron a los mercados mundiales. Esos fueron los innovadores o los de primera entrada. Y los segundos que entraron a los mercados, pues son los biosimilares, insulinas biosimilares. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.